Más del 90% de los traders operan de forma prácticamente aleatoria, van tomando sus operaciones ahí donde creen por su intuición o su estrategia, diríamos, discrecional, que podría haber una entrada. Pero es muy importante la utilización de una estrategia rígida que siempre se opere de la misma manera y que esa estrategia no te la haya dicho alguien en un foro o en un canal de YouTube, sino que esa estrategia te la hayan dicho o la hayas creado tú. En ambos casos le hayas pegado un backtesting de miles de eventos en el pasado. El backtesting no es otra cosa que el estudio del desempeño de un sistema de trading en la data pasada, porque es lo único que tenemos. No sabemos, no podemos probar en el futuro, simplemente podemos probar en tiempo real, pero la manera de ver cómo se ha desempeñado los últimos 10 años, por ejemplo, una estrategia, es probarla en el pasado. Entonces, es muy importante que si tienes una estrategia bien testeada, cuando pulsas en comprar o cuando pulsas en vender, sepas qué probabilidades tienes a largo plazo, pues, del beneficio medio, qué drawdown máximo, qué factor de rentabilidad tiene la estrategia, qué número consecutivo de ganancias o número consecutivo de pérdidas, y todos estos datos te lo da precisamente el backtest. Entonces, ¿cuál es la solución si todavía trabajas poniendo las operaciones un poco aleatorias? Aquí compro, aquí vendo porque creo que ha tocado un nivel, aquí porque creo que ha hecho una trampa, aquí porque veo un hombro cabeza a hombro. Cuando haces un montón de cosas, el análisis técnico por sí solo no significa que funcione, no funciona en realidad. Entonces, la solución es una estrategia, pero una estrategia que sea rígida y que la opere siempre igual. Para ello, lo vamos a solucionar en el vídeo de hoy, precisamente porque te voy a traer una estrategia en H4 que te hará olvidar del day trading, porque verás lo bien que funciona. Es la que mejor funciona de todo lo que he probado y en la temporalidad que mejor funciona. O sea que a veces parece que por bajar a intradía se va a ganar más y no. O sea, no he encontrado nada que me funcione mejor que esta estrategia y en esta temporalidad de H4. Entonces, si todavía no estás suscrito al canal, ahora es el momento. Súper importante que te suscribas y que le des a la campanita, porque si hay directos como el de hoy, estarás al caso, te mandará un aviso y dirás: ostras, me voy a ver el directo de Código Trading. Y aparte, quería mencionarte los dos patrocinadores del canal rápidamente. Uno de ellos es AAAFX. AAAFX es el broker que utilizo yo para operar. ¿Y por qué lo utilizo? Pues porque tiene unas comisiones ultra bajas. Aparte de spreads crudos del 0.0 pips, y aparte de ello tienes cuentas demo totalmente gratis que puedes abrir tanto en el link que te dejo en pantalla como en la descripción. En pantalla lo tendrás cuando el vídeo ya quede colgado, si estás en directo no, pero sí que lo tienes en la descripción de este vídeo. El otro patrocinador del canal no es otro que Forex Tester. Con Forex Tester es en el programa que utilizo para testear, lo que os he dicho que es tan importante probar en el pasado, hacer backtest. Pues este software es el mejor que hay para testear en el pasado y te permite hasta 20 años de backtest, y lo utilizo desde hace muchísimos años, desde mis inicios prácticamente en el trading, cuando todavía no era el Forex Tester 5, empecé en el Forex Tester 3, después Forex Tester 4, ahora ya van por la versión 5. Y si utilizas el link que tienes en pantalla, tienes un 10% de descuento para adquirir dicho software. Aparte, ahora mismo está a un precio espectacular. Pues bien, dicho esto, pasamos ya a la introducción, y después de la introducción os mandaré saludos. Así que quiero toda actividad posible en el chat, que ahora mismo todos os pongáis a escribir, porque os pienso saludar a todos y así pues nos vemos un poquito y nos saludamos. Bueno, solo me veis vosotros a mí, pero ya me entendéis. Muy bien, pues aquí podemos ver el mercado en tiempo real ahora mismo en un minuto en los 6 pares mayores. Uno de ellos lo estoy tapando, pero puedo pasar aquí y ya no lo estoy tapando, o pasar aquí, o pasar aquí, o pasar aquí. O sea que esto tiene solución según lo que veamos. Y lo prometido es deuda. Os he dicho que ahora, después de la presentación y antes de ponerme ya a operar, vamos a operar en el mercado en tiempo real. También vamos a ir al simulador y os explicaré la estrategia de trading. Y acabo de ver
No, esta entrada ya pasó. Bueno, estaré al caso. La que podría haber es aquí de aquí un minuto. No, porque es contratendencia, nada. De momento no hay nada, no acabo de ver nada. Fue hace un minuto cuando estaba haciendo la presentación, pero ya lo iremos viendo y vamos a tomar algunas operaciones. Mando saludos primero de todo a Miguel, que nos saluda desde República Dominicana. También Jorge, que dice hola, saludos. Tenemos a Mike Elite, que también nos está saludando, igual que Fernando, que dice un saludo desde Mataró. Pues saludos a Mataró. Y también Alan Núñez, que dices, ¿tienes alguna estrategia en M1? Tenerlas las tengo. Que sean rentables es otra cosa. O sea, tengo muchas estrategias testeadas, probadas, que están pensadas o adaptadas para un minuto, pero la realidad es que en un minuto lo que yo he testeado, y he testeado un montón de cosas, pues todo me da que el que gana ahí es el broker. Porque al final en esa temporalidad los recorridos son de pocos pips y la tajada del broker, aunque sea un broker muy competitivo como AAAFX, igualmente es bastante complicado bajar a una temporalidad tan baja. Tenemos a Juan Luna, que saluda desde Medellín, Colombia, y también tenemos a Iván Condoria, que nos saluda desde Bolivia. Pues saludos a todos los que estáis en América, que sois muchos, lo sé. Santi, que dice buenas tardes a todos. Y vamos a empezar explicando lo que es la estrategia. Y esta estrategia tiene 5 puntos. Y vamos a ir con estos 5 puntos y veréis que es una estrategia que se tiene que ir punto por punto, no saltarse nada, pero si trabajáis con estos 5 puntos, la vais a aprender muy bien. Entonces, punto 1. Vámonos al Forex Tester. Ahora estoy en el Forex Tester. Vamos a trabajar con ambos programas. Uno es el simulador, que es este de aquí. Otro es el mercado en tiempo real, que es este de aquí. Si os fijáis en el simulador, tengo un Excel al lado para ir apuntando pues cómo va el resultado. Lo único que nos falta es tener el panel de posiciones abiertas y el panel también de historial de cuenta, que no sé por qué no lo tenía puesto. Ahora lo pongo, ya lo tenemos. A ver, no se ha puesto bien. Así es como lo quiero, que queden 2 pestañitas. Y aquí ya vemos que tenemos 10.000 de capital y me pongo las posiciones abiertas a la izquierda. Y aquí el historial. Así es como me gusta tenerlo. Ahora ya lo tenemos a mi gusto. Puedo bajar un poquito. Así. Y bien, os lo enseño rápidamente aquí. Primer punto, os he dicho que de los 5 que engloba, es ni más ni menos, no sé si os lo he dicho, creo que no os lo he dicho, pero ahora os lo digo, es la tendencia. O sea, el punto 1 es que esta estrategia va a favor de la tendencia, como muchos en el mercado, o sea, como muchas que utilizan los traders. Esta es una que va a favor de tendencia. Y para medir la tendencia vamos a utilizar un método muy sencillo. Hay un método más complejo, que es la secuencia de altos y bajos, el estudio del SAP, y hay un método más sencillo, que es a través de la media móvil. Ambos métodos se pueden utilizar, no es que el de la media móvil sea peor o mejor, es diferente, es otra manera de hacerlo, más sencilla con un indicador. Entonces, ¿qué necesitamos para ir, por ejemplo, bajistas? Necesitamos que la inclinación de la media móvil sea bajista y que aparte el precio esté por debajo de la media móvil. Aquí se dan los dos casos y por lo tanto el primer punto, que es la tendencia, ahora mismo como se da el punto 1, que es bueno, no hace falta apuntarlo, es más visual, es mejor verlo visual que otra cosa. Como tenemos lo que comentaba, la tendencia que nos marca la media móvil es una inclinación a la baja y aparte el precio por debajo, estamos bajistas. Se tienen que dar las dos cosas. No es suficiente la inclinación, pero que el precio no concuerde con esa inclinación. ¿De acuerdo? Vamos a ver rapidísimamente el caso contrario. Aquí podemos ver que cuando estábamos, por ejemplo, por esta zona, la inclinación era alcista y el precio estaba por encima. También se da todo.
¿Cuándo no podemos entrar? Pues aquí el precio está por debajo, pero la inclinación está alcista, sería esa discordancia. Entonces el punto 1 no tiene nada más de complejidad. Lo que seguro que os preguntáis es, muy bien, esta media móvil, que es un indicador, ¿cómo lo has puesto? ¿Con qué parámetros? Pues muy sencillo, si estamos en Forex Tester nos vamos a insertar, añadir indicador de tendencia, en este caso un Moving Average, el que pone aquí, Moving Average, y tiene que estar con 120 periodos, exponencial, al cierre. Y aquí el color, el grueso de línea, todo eso ya es cosa vuestra. Importante, 120, exponencial, al cierre. Estos tres parámetros os los apuntáis, de tal manera que, de forma súper resumida, punto 1 del plan. Una tendencia, tenemos que ir a favor de ella, o sea, el precio o va para arriba o va para abajo o está horizontal. Entonces vamos a favor de tendencias alcistas o bajistas, los rangos no nos interesan. Entonces, ¿cómo la definimos? Con una media móvil. Esa media móvil es de 120 periodos, exponencial, al cierre. Ejecuto la media móvil. Para que sea válida la tendencia tiene que pasar dos cosas: la inclinación, pues que esté a favor de la dirección que vamos, aquí es bajista, y el precio está por debajo, o la inclinación alcista y el precio por encima, ahí estaríamos al alza. Así de sencillo el punto 1. Mira, Mateo justamente me pregunta, Dave, la EMA de cuántos periodos, pues ya lo he resuelto porque me lo he intuido, digo, seguramente alguien en el chat lo habrá comentado, porque me lo he guardado para el final. Muy bien. ¿Cuál es el punto 2? Pues vamos a buscar en el histórico un momento donde tengamos un nivel que dé una entrada. Por lo tanto, el punto 2 es nivel de entrada. Si os fijáis, aquí hay un nivel, este sería un nivel por una pausita de cambio de color. Aquí tendríamos otro nivel, que este sería en un pivot. Estos son los dos tipos de nivel que puede haber: cambio de color o pivot. Por lo tanto, si vamos viendo, podemos ver que aquí hay otro cambio de color, que aparte también es pivot. Para ser pivot, la vela anterior y posterior tienen que dejar libre este punto, ¿veis? Si tiro para atrás una vela, no toco con nada, si tiro adelante tampoco. Así que este es válido. Después ya tendríamos, si vamos tirando para atrás, aquí. ¿Y por qué estoy trazando soportes? Porque cuando la media es alcista y está el precio por encima y por lo tanto estamos al alza, la inclinación al alza, el precio por encima, estamos alcistas, buscamos soportes. Cuando esto, en lugar de estar alcista, está a la baja, como pasa aquí, media móvil a la baja, precio por debajo, lo que buscaremos son resistencias. ¿Qué diferencia hay entre un soporte y una resistencia? La resistencia está en un alto. Por ejemplo, aquí hay una resistencia y bueno, avanzamos un poco. Mira, aquí habría otra resistencia, ¿vale? Porque en este caso estaríamos bajistas. Si estamos alcistas es ahí. Borro los niveles y nos centramos en un caso concreto. Como esta no hace trampa y lo que vamos a operar son trampas, nos fijamos en esta de aquí. Esta de aquí, si os fijáis, no es que rebote justo al nivel como pasa en este punto, que rebota en el nivel, sino que en esta de aquí hay una pillada. Entonces, en el punto 2 del nivel también se incluyen dos cosas que se miden con el Fibonacci. De los 5 puntos estamos en el 2. Y con el Fibonacci tenemos que trazar desde el nivel hasta el extremo de la trampa y ver que la pillada, el punto que profundiza aquí la mecha, que hace una trampa a ese nivel, lo traspasa, pero es mentira porque se da la vuelta después, pues esa trampa esté entre el 105 y 150. Si os fijáis, aquí tengo el 105 y 50. Estos parámetros de Fibonacci no son por defecto, son míos. Y si los queréis programar igual en Forex Tester, aquí lo tenéis. Nivel 105, nivel 150. Ya el tema colores y todo eso es cosa vuestra. ¿Qué más vemos en el Fibonacci? Que no esté la trampa quemada. ¿Qué significa quemada? Que la vela que da entrada, que es el gatillo, esto será el punto 5 ya, los gatillos de entrada, no
esté cerrando más allá por cuerpo del 50 del FIBO o tocando por mecha el 33. Eso se llamaría trampa quemada. Todo este bloque es el punto 2, que es nivel más las cosas que vemos en el Fibonacci con ese nivel, que es la pillada y si está quemada o no. Hemos visto ya el punto del nivel. Si tenéis dudas podéis escribir y os las voy a resolver. Y ahora ya pasaríamos al siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Pues el tamaño de la trampa. Tiene que tener como mínimo 4 velas y como máximo 55. Entonces, aquí vemos una primera vela, se empieza a contar siempre donde nace el nivel. 2 velas, 3 velas, 4, 5, 6, 7, 8 y la que da entrada, que es el cambio de color, 9. Por lo tanto, 9 velas es entre 5 y 50 y lógicamente la podemos tomar. Estamos en el tamaño, hemos dicho que tiene que estar de 5 como mínimo a 55, o sea, el 5, no, perdón, 4 y 55. El 4 está incluido y el 55 también, por lo tanto, una trampa de 3 velas no se opera, una de 4 sí se opera, una trampa de 55 velas sí que se opera, una de 56 no se opera. Que quede claro, el tema del tamaño es muy simple, ¿eh? El punto un poco más complejo sería el de niveles, lo sé. Entonces, como hoy tengo que ir rápido, no puedo explicar, me podría dedicar toda el aula a los niveles, como no lo voy a hacer, porque no es el tema de hoy, lo que sí que os recomiendo es que toméis los cursos que hay en la Academia de Código Trading. Entonces os dejo el link con los cursos que se incluyen, o sea, los cursos con mentoría, tanto en el chat como en pantalla, cuando el vídeo ya se quede colgado, y en la descripción. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de aulas virtuales, donde soy vuestro mentor con grupos muy reducidos, hay un canal de Telegram, donde paso operativas todos los días, también grupo de dudas con los alumnos y conmigo, donde podéis resolver vuestras dudas, está el curso de iniciación completo, el curso de estrategia código T, que es donde explico con total profundidad los niveles, dedico un vídeo entero al nivel, un vídeo entero a la pillada, un vídeo entero a la trampa quemada, un vídeo entero a cada cosa, una lección entera de larga duración el curso, y esto se incluye en todos los cursos, también herramientas de backtesting, que son Excel, también el indicador código T que te marca las trampas, te marca los niveles y pues te facilita el trabajo. Aparte, ya si vais a la élite tendríais también un gestor código T donde solo le decís en qué dirección operar y opera solo. Si no le decís nada no operas, le tenéis que decir si estáis alcistas, bajistas o duales. Y el curso de trading cuantitativo para testear, para aprender a backtestear, optimizar estrategias, etc. Finalmente, si ya optáis por la formación más avanzada, que es la VIP, también tendríais lo que son aulas privadas virtuales, en este caso 6 meses de clases privadas y 6 meses de clases grupales. Bien, visto este pequeño paréntesis, seguimos con los temas. Bueno, primero resuelvo una duda del punto 2 aún, que es el tema de dónde trazamos el FIBO. El FIBO se traza desde el punto que sale el nivel, ahí empezamos, y nos vamos hasta que cubrimos toda la trampa. ¿Veis que es un triángulo, una trampa? Pues desde que nace el nivel hasta el extremo. Así trazamos el FIBO. Ok, Santi. Y me paso ya, estoy tomando notas porque debajo del vídeo quedarán todos los tiempos correspondientes. Y paso ya al punto de la fuerza. Entonces, para los que veis el vídeo en diferido, debajo está todo explicado, ¿no? Un índice de cada cosa, en qué momento la explico. Y ahora pasamos a la fuerza. Para que una trampa tenga fuerza, que es lo que ahora nos ponemos con la fuerza, tiene que suceder lo siguiente. Entre el extremo y la pillada en el lado derecho, tiene que haber un movimiento sólido o como mucho con una pausa, que sería algo así. Y con que un lado tenga fuerza es suficiente. En el lado izquierdo,
lo mismo, vamos desde el extremo, pero en este caso hasta el nivel. Aquí vemos que hace una pausa, este cambio de color es una pausa. Por lo tanto, aquí hay dos movimientos y aquí uno. Diríamos que es una trampa con fuerza en ambos lados, tanto si nos da 1 como si nos da 2, es una trampa con fuerza. ¿Qué trampas son las que no tienen fuerza? Pues vamos a ver una que no tendrá fuerza en uno de los lados, que sería esta de aquí. Esta trampa de aquí, con este gatillo de aquí, que los gatillos los veremos después. Aquí no se entraría, o sea, se podría entrar en el cambio de color o ya en el martillo de después, si cumple con todo, que no está claro que cumpla con todo, a lo mejor la pillada no es válida. Pero aquí me sirve para ver una trampa, ¿veis? Por pillada no es válida, supera el 150. Y aquí me sirve para poner un ejemplo de la fuerza, que es el punto que estamos viendo ahora, la fuerza. Pues hay doble pausa. Si os fijáis, hace vela de caída, vela verde, vela de caída, vela verde, caída. O sea, hay doble pausa porque hace dos velas de color opuesto y no están seguidas. Si estuvieran seguidas sí que sería solo una pausa. Por lo tanto, en este caso de aquí tenemos un movimiento en el lado izquierdo, que es fuerza, y 3 en el lado derecho, porque hace 1, 2, 3. Así que no hay fuerza a la derecha, sí a la izquierda. Solo le pedimos fuerza a un lado. Es suficiente con un lado para tomar una entrada y no necesitamos que sea en ambos. Pasamos ya, si no tenéis dudas, veo que no, al último punto, que os he dicho que son 5, después haré un repaseo muy rápido de los 5. El quinto punto es la gestión y el gatillo. Es gatillo, o sea, es cómo entramos, en qué momento entramos y también una vez estamos dentro, qué gestión hacemos. Entonces, hay dos tipos de gatillo. Uno es este que vemos aquí, que es un gatillo de dos velas, es desde este nivel sería una vela roja y una verde, esto sería para entrar al alza. Si entráramos a la baja buscamos lo contrario, una vela roja después de una verde. Este sería el cambio de color y tiene dirección, como podéis ver, de rojo a verde, o sea, de bajista a alcista es para entrar al alza y de alcista a bajista es para entrar a la baja. ¿Qué más tenemos? Otro caso, que solo hay dos tipos de gatillo, el segundo tipo es el martillo, que sería este de aquí, es una sola vela que nos da entrada. ¿Qué tiene que tener la vela para ser un gatillo? Pues todo el cuerpo de la vela, la parte gruesa, en el tercio superior para entrar al alza, o todo el cuerpo de la vela en el tercio inferior para entrar a la baja. Aquí tenemos un ejemplo de cada. El color da igual, aquí coincide que la entrada alcista es alcista y la bajista es bajista de color, pero no importa el color. ¿Cómo sabemos si cumple realmente el tercio o no? Con el FIBO. En el FIBO, aparte del nivel 150 y 105, tengo el 66.666 y el 33.333, que aquí lo veis, es este y este. Estos niveles me dicen si la apertura y el cierre de dicha vela, que es la parte más gruesa, el cuerpo, está todo en el tercio superior. Aquí vemos que sí, este sería un gatillo. Y otro caso sería este de aquí, que todo está en el tercio inferior. Por lo tanto, tenemos tenemos un gatillo, en este caso por cambio de color. Vale, muy bien, dicho esto, ¿dónde tomamos la entrada? Pues generalmente nos vamos al cuerpo del extremo, no a la mecha, sino al cuerpo. Aquí tendríamos un take profit. ¿Y cómo ponemos el stop loss? Pues entramos a mercado, primero ¿dónde ponemos la entrada? Es a mercado, y si aquí hay 10 pips, pues al doble, sería a 20 pips, pondríamos el stop loss. De tal manera que el ratio en realidad es que buscamos un beneficio más pequeño que la posible pérdida. ¿Pero por qué eso? Pues porque queremos una gran probabilidad de tener take profit, superior al 50% de take profits, pero que cuando se vaya en contra, prácticamente la mitad de las que van en contra, salgan en empate. Y la otra mitad se pierdan parcialmente, cerrando una pérdida parcial. Eso, lógicamente, nos da pues que si más o menos el 50% son profits, el 25% son break-evens y el otro 25% son pérdidas, pero no totales, porque
solo saltan stops completos un 2% de las veces, lo que acaba sucediendo es que la mitad de las veces, pues si ganamos 10, un 25% no ni ganamos ni perdemos, y el otro 25 pues es algo más de 10, pero una media de unos 12, si aprox, sobre backtest, sobre estadística. Eso lo que hace es que de cada 100 operaciones, pues tenemos 10, o sea, perdón, aquí dibujando el 0 me lié, de cada 100 operaciones que se ganan 10, pues eso viene a ser 1000, y este 12, pues en realidad, como es el 25%, es 500 y algo, o sea, aproximadamente 500. De tal manera que es una estrategia rentable debido a la gestión más que a otra cosa. Pero ahora nos vamos ya a ver exactamente esta gestión en la práctica. Dice Manuel, si tengo algún vídeo de cómo usar Binance. Ostras, ahora mismo busca, pon código trading, es que tutorial, diría que no, o sea, a priori he hecho alguna cosa ahí, pero no tengo exactamente un tutorial de cómo utilizar. Sí, así que nada, vamos ya a tomar operaciones. Y ahí iremos repasando todo. A ver, ¿dónde tengo el tiempo? Aquí, 29 segundos. Operar en Forex Tester. Después también estaremos al caso para tomar alguna operación en vivo. Ahora le doy un vistazo a ver si puede haber algo. Esto está alcista. Yo creo que aquí acaba de haber una entrada. Sí. Pues la vamos a tomar. Vamos a tomar una compra. Y el stop en el extremo son 65 pips y es tan simple como 65 por 2, pues 130. A 130. A ver, 100. Lo veo aquí a la izquierda, lo del 130 pips. 130, el doble de distancia, pongo el TP. Bueno, pues primero vamos a por una operación en vivo, después ya nos pondremos en el Forex Tester. Vamos a ver, tenemos la media móvil alcista, ¿no? Punto 1, tendencia, media móvil alcista, precio por encima. Punto 2, nivel. Pues el nivel es o este de aquí, pero este de aquí no hay pillada, o si no, este de aquí. Vale, acaba de haber un cierre por debajo del extremo, esto vendría a ser la gestión, pero le vamos a dar una vela más. Nivel. Y con el nivel tenemos que trazar dentro del punto 2 de nivel el FIBO y vemos que el cambio este de color está entre el 105 y 50. Por lo tanto, es una trampa que cumple todo. Tamaño entre 5 y 55, pues aquí pues, con el botón central vamos más rápido, 9 velas. ¿Qué más? Fuerza. El lado izquierdo tiene una sola pausa, el derecho también, fuerza en ambos lados. Y ya pasamos al siguiente punto. Aquí, si esta vela también termina así, nos tocará bajar el TP a empate. Eso forma parte de la gestión, que ya es el quinto punto, que aparte de la entrada es la gestión, ¿no? Vale, nos toca empatar y le doy 2 pips a este TP. No me quiere bajar, no entiendo muy bien. 1.30, 200. 1.30, 200. Pues vamos a editar la operación con un TP a 1.30, 200. No sé qué pasa. A ver si a una distancia no tan grande me lo deja mover. Y no. Nada, nos vamos al terminal. Operaciones y a ver desde aquí si ya lo puedo editar.
1.30, 205, 210. No me deja acercar tanto, no sé, nunca me había encontrado. A 300 sí, 240, mira, 240 me deja, pero es una bajada pequeña. Aquí el tema es que al estar en intradía, yo nunca me pongo en M1, tengo problemas porque las distancias son hiper mega pequeñas, entonces no me deja. Pero aquí es que ahora nos toca salir en este punto, en empate, en el punto que habíamos entrado, salimos, porque se nos ha ido en contra. Esta operación que hemos tomado aquí, la vamos a ver mucho mejor en el simulador, porque ahí podré operar en una temporalidad grande, porque realmente esto del M1 pues es para poder operar un poco en directo, ya que en temporalidades mayores sería un problema. Hola Dave, ¿tienes un vídeo de cómo usar? Bueno, esto estaba visto. Ana dice, hola, saludos desde Medellín. Una pregunta, Dave, tengo una cuenta de 400 dólares, ¿se puede trabajar en H4? Sí, justito, pero sí, o sea, pues a partir de 500 se puede, entonces 400 es prácticamente lo mismo. ¿Sería mejor tener 1000? Sí, pero bueno, poder se puede. Te recomiendo que lo pruebes, que te estés con esa cantidad, mires qué tal se te adapta, cómo son las operaciones, el tamaño de los stops, y ahí lo veas. Daniel dice, saludos desde Colombia, ¿cuándo entras en break-even pones por encima de ella entrada o por debajo? Si estoy bajista, un poco por debajo, si estoy alcista, un poco por encima, para cubrir el spread, que es lo que dice Isabel. Recuerda el spread. Lo único que la operación que he tomado aquí, pues no he podido mover muy bien, pero bueno, hemos salido en empate. Lo he tenido que hacer manualmente. Ahora lo vamos a ver mucho mejor en el simulador. Y así lo entenderéis. Bien, vamos allá. Bueno, esto está muy bajista. De momento no hay entradas. Y aquí cada vez que salto 4 horas. Estoy en H4. Aquí no llego. Entonces al no llegar no puedo entrar. Ahora sí. Ahora sí que llegó. Llegó exactamente a este nivel, que primero no había traspasado, pero ahora sí que ha trampeado. Entonces, punto 1, tendencia, estamos bajistas. ¿Por qué? Porque la media móvil tiene inclinación bajista y el precio está por debajo. Punto 2, nivel, este es el nivel y hay una pillada al nivel. Como estoy bajista es una resistencia, está en un alto, no en un bajo. Pongo el Fibonacci para dentro de este punto 2 ver la pillada entre el 5 y el 50. Vemos que sí, se dio la vuelta, el punto máximo es este. Y la quemada, que es si estuviera cerrando muy aquí abajo, ¿no? Pero no es el caso. Siguiente punto, tamaño a la izquierda, es un solo movimiento. A la derecha, pues hay pausas. Una aquí, bueno, hay más de una, no hay fuerza. Pero como solo le pedimos fuerza a un lado, suficiente. Y punto 5, gatillo y gestión. Pues es un cambio de color. Por lo tanto, ya podríamos entrar. Vamos a tomar la entrada, en este caso se pulsa aquí para entrar. Lo vamos a hacer a un porcentaje de riesgo del 2% del total de la cuenta, porque estoy trabajando con un stop el doble de lejos. Entonces, así los TP son un 1% de crecimiento y los drawdowns son moderados. Take profit en los cuerpos. Extremo de trampa por cuerpo, que son 8.21. Aquí podéis ver la distancia, 8.21 aquí. Y a 8.21 multiplicado por 2 es donde irá el TP, el stop loss, perdón, 1642. Al doble de distancia. Aquí, como todo es más tranquilo porque avanzamos el tiempo nosotros, tendríamos un primer nivel de gestión que es aquí, que es lo que pasó antes. Si nos supera por cuerpo este nivel, vamos a mover a break-even el TP para intentar, si se nos va en contra, salir en empate, que es lo que ha pasado con la operación en vivo, ¿no? En un minuto. En caso de que ya supere por cuerpo medio camino entre la entrada y el stop loss, si nos supera esto, se nos va aquí a medio camino. Lo que vamos a hacer en este segundo punto de gestión es cerrar. O sea, no permitimos que haya un TP completo, sino que un cuerpo cerrando aquí ya nos vamos. Eso hace que al final el porcentaje de stops por backtest de miles de eventos en el pasado es en torno al 2%.
Ahí vamos ya avanzando y quito el Fibonacci porque ya tenemos los niveles de gestión. Y de momento no respeta, si hay mechas por encima no pasa nada. Bueno, esta operación está lateralizando bastante. Uy, si supera aquí nos tocaría empatar. Todo esto son mechas, o sea, mientras los cuerpos queden por debajo de este nivel no hay gestión. Hacemos gestión, vamos siguiendo. Y ahora, mira, ahí, ahora ya ha cogido la inclinación, cerramos los niveles que teníamos y lo que sí que dejo trazado es el nivel de trampa. Para distinguir el nivel de trampa del nivel de media móvil, lo que voy a hacer es que que el nivel de trampa sea azul. Entonces aquí tenemos la primera trampa, esta de aquí. Y vamos a apuntar, ahora tenemos la cuenta en 10.098. Ha subido un 1% aproximadamente. Muy bien, vamos a continuar. Y vamos a ver si nos quiere dar más entradas. Por aquí no hay ningún nivel válido, lo único es aquí arriba. Seguimos bajistas. Esto estará quemado. Es el caso que os decía. ¿Veis que la mecha supera el tercio inferior? O si por cuerpo supera el 50. Es una trampa que ya está quemada y ha hecho el recorrido. Esto estaría una cosa que todavía no habíamos visto casos. Y ahora sí. Muy bien, tenemos tendencia, punto 1, media móvil bajista, precio por debajo. Tenemos un nivel, es este nivel de aquí. Y también, ¿qué tenemos? Pues tenemos un tamaño correcto, ya que son pues 17 velas, fuerza en el lado izquierdo, o sea que aunque el derecho no tiene fuerza porque tiene 3 movimientos no pasa nada. Y un gatillo, este gatillo es los dos gatillos a la vez, es una vela martillo o estrella fugaz al ser a la baja, puede hablar de martillo cuando son alcistas y estrella fugaz cuando son bajistas, pero es lo mismo lo del tercio. Y esta, aparte de ser estrella fugaz, también es cambio de color. Pasamos de una vela alcista a una vela bajista. Así que cumple ambos casos y podemos tomar esta entrada. Es una venta, nos vamos a extremo. Tenemos que ver el extremo está a 500, pues a 1000 ponemos el stop. Y vendemos. Los niveles de gestión sería aquí y a medio camino, de momento no los ponemos, mira, ahí nos dio TP. Si vemos que se va en contra ya lo pondremos, pero así aceleramos un poco. 199, otro 1%, vamos ganando un 1%, como trabajamos con un stop holgado, pues tenemos pocas pérdidas. Y vamos siguiendo. Aquí podría haber otra entrada. Por martillo, ya os he dicho que el martillo no necesariamente tiene que tener, mira, supera el 150 y si me voy a la propia vela también, o sea que no, y como más atrás no hay niveles, pero vamos a ver si realmente este martillo era válido porque no es necesario, mira, veis, todo el cuerpo está en el tercio inferior, no es importante el color en un martillo. Por lo tanto, este nivel lo retiro y ahí no hay nada. Otro posible martillo en este nivel de aquí. Seguimos bajistas, media móvil bajista, precio por debajo. Mientras sigue la tendencia, solo operamos en una dirección. Y aquí tenemos, vamos a ver que la pillada es válida, no está quemada, pero lo que nos falta comprobar es si el martillo es válido. Con el tema de los tercios, vemos que sí. A ver, ¿cómo me recomiendas por dónde empezar a aprender trading desde cero? Quisiera aprender. Pues si quieres aprender trading desde cero, lo que te recomiendo es el curso gratuito. No los cursos con mentoría, sino empezar por el gratuito. Ya, si haces el gratuito, ya pensarás si después quieres hacer uno con mentoría, pero así ves si te gusta mi forma de enseñar, mi enfoque en el trading. Y este curso gratuito, como dice la palabra, es gratis y está en el link que te dejo en el chat, también en pantalla, en la descripción. Y aquí forjarás los cimientos
y son 5 módulos agrupados en lecciones donde hacemos introducción, que son los mercados, los gráficos, velas japonesas, las plataformas de trading, los brokers, estrategia, análisis técnico, tendencia, movimientos, zonas, niveles, entradas, rangos, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del análisis cuantitativo, psicología del trading, súper importante, y operador. Aquí se explica todo de forma clara y te forjarás unos cimientos que te servirán pues a la hora de empezar a enfocarte en el trading de un modo más profesional. Muy bien, visto lo visto, vamos a por esta entrada, cumple con todo, así que la vamos a tomar. Es una venta, el take profit en este caso en cuerpos queda muy justo, muy cerca de la entrada, sería un caso excepcional donde vamos a mecha. Cuando nos queda tan incómodo porque el stop quedaría también muy cerca, es el único caso en el que en lugar del cuerpo vamos a mecha. Son 347, 347 por 2, 347 por 2, a 694 tendríamos el stop y vendemos. Vamos avanzando, mira, nos supera el extremo, por lo tanto movemos a empate y le damos un poquito de distancia para cubrir las comisiones. Esta se nos estaba yendo en contra, pues ahora podríamos rescatar el profit. Pues tendríamos que ver si la trampa, la reentrada, porque primero ha habido una entrada por martillo, estrella fugaz, ahora hay un cambio de color. Como el cambio de color es válido, podemos regresar el TP original. ¿Por qué? Porque hay una reentrada. Esto forma parte de la gestión. Si hay una segunda entrada y estamos en empate, es como que rescatamos el TP, porque en lugar de entrar en la nueva entrada y asumir el doble de riesgo, lo que hacemos es pues rescatar el TP. Vamos a ver cómo evoluciona. De momento no sabemos. Vale, pues acaba dando TP. Así que podemos apuntar otro 1%, aprox. ¿Veis? Más o menos sube 100 por entrada. Y así tenemos esta nueva entrada. Daniel dice, tengo una cuenta de aquí 5.000 fondeada, ¿qué lotaje me recomiendas utilizar? Esto del lotaje yo no te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque en una cuenta fondeada tienes que cumplir unos parámetros. Esos parámetros te incluyen un beneficio que tienes que tener al cabo de X tiempo y un drawdown máximo diario y también en el periodo absoluto que no puedes superar. Entonces, esto solo lo puedes sacar de dos maneras: de tu backtest por un lado y a veces te dice el propio broker que máximo por operación un lote, por ejemplo, o 0,5 lotes o lo que sea, o el porcentaje de riesgo en una operación. Pero sobre todo viene del backtesting. Tú tienes que ver en tu backtest de miles de eventos si con tu estrategia, primero, es posible superar ese fondeo y segundo, qué lotaje tienes que usar para que no superes el drawdown pero sí que llegues al beneficio. Y yo no te puedo dar esa información porque dependerá. Si a mí me dices modo simple de más o menos un lotaje correcto para una cuenta de 5K, pues sería 0,5 lotes. Si fueran 10K, 0,1 lotes. Y siguiendo esa lógica, si solo tienes 1K, pues es 0,01 lotes. Y por debajo de 1K también 0,01, que es lo mínimo. Vale, pero esto tiene que salir de tu backtest y aplicarlo del 0,5 por lote por operación dependerá de la temporalidad, dependerá del backtest y de muchas cosas, así que no es algo que te pueda decir yo rígido porque lo tienes que sacar tú del backtest, porque los cuentas de fondeo es algo muy delicado. Bueno, no nos quiere dar, ahora parece que sí. Pongo el FIBO para comprobar la pillada, vemos que sí, entre el 5 y 50 sin quemar, porque no llega al 50 ni al tercio, por lo tanto es una entrada válida en este nivel de aquí. Y la vamos a operar. Es una venta. Uy, estoy poniendo el stop y lo que tengo que poner es el take profit en los cuerpos. Cuerpo, mecha, también es un caso un poco incómodo. Vamos a mecha, 331 por 2, 665.
Uy, es exactamente donde había puesto. Qué curioso, qué casualidad. Lo he puesto el TP a ojo, o sea, una cosa de más o menos por ahí y coincidió al pip. Vale, vamos por la cuarta entrada. Voy dejando los niveles. 1, 2, 3, la cuarta. Y vamos allá, vamos a ver cómo va. Esta, pues bueno, estamos en una buena racha. Ya llevamos 400, 4 seguidas. Lógicamente las pérdidas vendrán. Antes o después. Si no, me quedo aquí operando. Si todo el rato son profits y no paro, ¿eh? O sea, como mínimo nos tiene que salir una pérdida, una gestión, una pérdida parcial, algo, para que veáis que esto no es siempre tan bonito. Lógicamente hay mucho TP, porque estamos con un stop holgado y es una estrategia muy agradecida, a nivel que da muchas ganancias. Cuando trabajáis con un stop pegado en el extremo, supongo que estáis acostumbrados a sufrir más. Vale, la entrada está entre 105 y 50, cumple con todo, tiene fuerza, tamaño, más de 4 velas, Así que me equivoqué, voy primero por el TP. Aquí sí que voy a cuerpos, porque ya es un tamaño un poco más cómodo. 3.13 por 2, 6, 26. Aquí se trabaja bien holgado con el cuerpo, así que no es necesario el extremo. Bueno, estos son mechas. Mientras no nos supere este punto, pues vuelve a ser un mechón, pero el punto mientras no haya cuerpos, no nos pasa nada. Mira, pues otro TP. Esto es lo típico, con stop loss cerca aquí te salta fijo en esta trampa. Por eso al final esta gestión profesional de trabajar con holgura en el stop es lo que se acostumbra a hacer, porque es que lo típico que se enseña, el stop bien pegado, pues el stop bien pegado salta seguido. Y la única manera es que tengas un ratio muy potente como para compensar eso. Vale, aquí pues no lo veo muy claro, si puede haber algo, porque esto es un pivot y no supera el 150, ¿veis? Es una trampa muy escondida, ¿eh? Pero esto es un nivel, por ser pivot menor, ya que tanto a izquierda como a derecha no cruza nada, pero es tamaño mínimo, 4 velas, pero fijaros cómo supera el 150, así que descartamos y vamos a buscar otra. Vale, ¿qué nos sucede aquí? Pues que ahora mismo la media móvil está prácticamente plana, sí que bajó un poco en esta vela, en la anterior estaba plana, ahora bajó un poco. El precio está por debajo, sí, pero está conectando con el nivel. Y después tendríamos tema fuerza. Esta trampa, que ya el tema tendencia se aguanta por los pelos, tiene 2 pausas aquí, 3 pausas en el lado derecho, o sea que todo esto es muy forzado y no lo podemos tomar. Ahora está cambiando. El precio está por encima. La media móvil está alcista, por lo tanto, esta trampa sería contratendencia. Y no podemos, ahora lo que buscamos son niveles de soporte, para ir a favor de la nueva tendencia. No hay niveles para operar aquí. Si los que conocéis bien la estrategia veis algo, que me saltó alguna o así, porque al final en directo todo va muy rápido y podría cometer algún error, lo podéis decir en el chat. Daniel dice, Dave, ¿qué recomiendas para mejorar la psicología en un momento de racha negativa? Pensar a largo plazo. O sea, el trading no es adivinar lo que hará el precio. Trading es tener una probabilidad mayor de ganancia que de pérdida. Entonces, una probabilidad es estadística. Y esa estadística te da un rendimiento positivo a un año vista. De, mira, si estoy todo el año operando así, la media de beneficio anual será pues, del 25%, por ejemplo. Pero un día concreto puede ser ganador o perdedor. Una operación concreta puede ser ganador o perdedor. Es casi prácticamente como tirar una moneda al aire, un evento independiente. La estadística necesita muchos números para ser favorable. De tal manera que si tienes esa mentalidad a largo plazo, verás que esta semana en pérdida da igual, que lleves toda la semana con pérdidas no pasa nada, que lleves un mes perdiendo
o prácticamente ganando muy poco o nada, tampoco pasa nada, porque tú tienes un backtest de miles de eventos en el pasado, que ves las rachas que ha habido y que no pasa nada, que a largo plazo sube, porque para ganar se tiene que aprender también a perder y soportar dichas pérdidas. Muy bien, vamos, es muy interesante tomar esta entrada porque es en la otra tendencia, ahora es una entrada al alza. Vamos a por ella y en extremo pondríamos el TP, 262, al doble de distancia. Si os fijáis he puesto compra porque ha cambiado, al doble de distancia, que es 500, caramba, a ver si me deja escribir, 524, pongo el stop y buy, porque ahora es compra, es la primera que tomamos en la nueva dirección. Hemos tenido 5 entradas, 5 TPs bajistas, ahora vamos a ver si seguimos con la misma suerte que en la tendencia bajista o no. Y la gestión sería la misma, mientras me respete este extremo. Mira, me dio TP, pero después se fue en contra, pero primero me dio TP. Ahora me tocaría empatar, pero ya me ha dado este TP. Y esto es la grandeza de trabajar con un poco de distancia con el stop loss, que es lo que nadie te enseña. Siempre os harán trabajar con el stop bien pegado y el trabajar con cierta distancia. Pues ya estamos en 10.610. Oh, me da rabia, ¿eh? Porque os pensaréis que el trading es esto y no es esto. O sea, lógicamente se pierde, se empata. Ahora simplemente ha coincidido una buena racha. Pero que no os penséis que yo sé lo que hace el precio ni nada por el estilo. Hago una buena gestión, TPs cercanos, stops lejanos, de tal manera que hay más probabilidad de tocar a TP y si se me va en contra gestiono, intento salir en empate. Es pura gestión, no es que la trampa sea milagrosa. Aquí ha habido una buena racha, pero cuando no sea tan buena, soy buen gestionador de la operación para salir o en empate o con pérdidas controladas. Bien, una trampa grande, con fuerza al lado izquierdo, con una pausita. Vamos a ver el número de velas, son 32, o sea que cumple, pero estamos debajo del precio y esto sería alcista, por lo tanto no nos cumple el primer punto, que es la estrategia. Perdón, la estrategia, que es la tendencia. Ahora estamos en un punto que no podemos entrar, no tiene sentido entrar ahí porque no está definida. Vale, ahora estaríamos bajistas. Precio por debajo de la media móvil, inclinación bajista. Uy, que aquí casi me salto una. Puede ser una entrada, esto no estoy seguro. Sí, cambio de color, una entrada de solo 4 velas y estamos bajistas, así que la vamos a tomar. Bueno, quería dejarlo ya, pero es que como mínimo quiero que haya una operación que no sea ganadora, porque hemos pillado una racha casualmente y el trading no es así. 150, 300 y voy a extremo de mecha porque si os fijáis es una entrada bastante incómoda. Y, ostras, otro TP, pues va rápido a seguir operando. Esta racha me hará alargar el directo más de lo que quería, pero nada. Vamos a seguir. ¿Qué diferencia hay entre el trading cuantitativo y el trading algorítmico? Pues el trading cuantitativo es el trading basado en el análisis pasado de estrategias por miles de eventos, un gran backtesting, y este se puede operar de dos maneras, de forma manual, trading cuantitativo manual, o trading cuantitativo algorítmico o sistemático, que sería programado. Entonces, es tener el mismo enfoque ambos, pero uno opera metiendo las operaciones manualmente como yo y otro programa un robot y lo deja correr, pero yo trabajo todos dos. O sea, el trading algorítmico siempre acostumbra a ser con un enfoque cuantitativo, no hay discrecionalidad porque no tiene sentido. Si programas un robot lo pruebas en el pasado, no lo pones pensando que funcionará. En cambio, el trading manual, no sé por qué la gente prueba a ver cómo va, sin haber hecho miles de eventos en el pasado, cuando un robot nunca se pone en vivo sin haber hecho miles de eventos en el pasado. Pero bueno, es las ilógicas que tiene el trading manual a veces, por culpa no vuestra, sino culpa de muchos brokers y vendecursos que lo que quieren es hacer mucho dinero y te venden
que necesitas saber mucho análisis y adivinar dónde irá el precio y comprar muchos cursos porque no eres suficientemente bueno y los brokers muchos trabajan igual, te falta aprender más porque así es como que dices, es que es culpa mía que pierdo, es que soy yo que no sé suficiente. Y es un enfoque como de ser un adivino, de estudia muchísimo y adivinarás lo que hará el precio. Y esto no es así, es más sencillo, un enfoque discrecional no te va a dar nada, al menos a mí nunca me lo dio. Vale, vamos a ver, teníamos un take profit, que lo vamos a poner en extremo, 361, multiplicado por 2, 722, el stop. Vamos allá. Ahora tenemos una pérdida. Vale, cositas. Primero nos supera este punto. Y ya vamos midiendo el otro. Cuando nos supera este punto de aquí, el extremo, este punto es el extremo, lo que hacemos es subir el take profit para intentar si con algún vaivén del precio podemos salir sin pérdida. Pero en este caso movemos aquí y no sucede, no nos deja salir. La mayoría de veces podréis salir sin pérdida, es lo bueno de esta estrategia con TPs tan alejados. Ahora, como ya nos supera el segundo punto de gestión, lo que nos toca es salir con una pérdida parcial. En lugar de perder 200, que sería el 2%, si llega aquí arriba, ya cerramos aquí. Se tiene que tener el temple suficiente para cerrar con una pérdida parcial y no pasa nada. Y estamos en 10.505. Ya veis que es una estrategia que tiene mucho TP y de vez en cuando hay pérdidas, lógicamente. Y a veces se pueden juntar varias pérdidas seguidas. Bueno, es lo que yo quería, que como mínimo encontráramos algún momento en el que perdiéramos. Esto no debía ser entrada, ¿no? No creo que me haya saltado una... No, porque supera el 150, ya me lo pareció, pero digo, voy a medirlo. No fuera el caso. Esta está quemada, pero no hay nivel, no hay nada, no hay nada. No digo nada, bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí. Hemos operado poco en MetaTrader, hemos operado más en simulador, pero creo que hoy era más interesante para aprender bien la estrategia. Otros directos ya haremos más operaciones en vivo, porque hoy solo ha sido una. Voy a repasar rápidamente si ahora mismo se puede dar algo, ¿no? Porque esto es contratendencia, está la media alcista. Aquí también estamos bajistas. Y bueno, entradas buenas ha habido, como por ejemplo esta entrada de aquí, que también se podía operar, o sea, trazar el nivel aquí arriba, y era este martillo, este gatillo por martillo, y el precio de momento está yendo bien, pero nos hemos centrado más en el MetaTrader. Mira, aquí hay una... Ah, no, contratendencia, la media está alcista, si no, esto sería bajista entrada, pero estamos a contratendencia. Aquí también habría una entrada bajista, pero estamos a contratendencia. Aquí no llegó a pillar suficiente el nivel y además es contratendencia. Nada, de momento no hay. Y bueno, en el mercado en vivo es un poco rollo para los directos porque puedo explicar poco, pero bueno, algunos días me voy a centrar más a operar en vivo que a enseñar, pero hoy quería enseñaros bien la estrategia. Dave, ¿cómo sería la gestión del stop loss para reducir las pérdidas en esta estrategia cuando una operación vaya en contra? Pues es lo que os he dicho. O sea, si supera el extremo movemos el TP empate, si supera la mitad del recorrido entre la entrada y el stop loss, cerramos. Es lo que acabo de hacer. Esta es la única gestión si se va en contra, estas dos cosas. Y controlar bien los dos niveles que os he comentado. Bien. Si os ha gustado este directo y queréis más directos como este, no os olvidéis de dar un me gusta y también, si todavía no estáis suscritos al canal. Me va el micro. ¿Sabéis que si pongo la pantalla final no me va el micro? Y entonces en la pantalla final no puedo despedirme. Pues nada,
que si os queréis suscribiros al canal, darle a la campanita, visitar la Academia Código Trading en la pantalla que vendrá a continuación y nos vemos en el próximo vídeo, también en el vídeo que vendrá a continuación. Muchas gracias.